Esta es una pregunta importante para rentabilizar el estudio en el MIR y en concreto en la psiquiatría. Cuando nos referimos a los factores de mal pronóstico de la esquizofrenia, debemos ser prácticos, debemos ser inteligentes y subrayar y estudiarnos solamente aquellos factores que no fuéramos capaces de deducir. Es decir, pensar que una persona soltera o que una persona viuda tiene peor pronóstico por la situación de soledad o por la situación de poco recurso social, tiene peor pronóstico que una persona casada o que una persona que conviva con otras personas, pues es una cosa lógica, ¿no? Igual que la presencia de síntomas neurológicos presentes y asociados también va a ser una característica de mal pronóstico. Lo que tenemos que hacer cuando estudiemos es perder el miedo a no estudiarnos cosas para el MIR. Es decir, solamente vamos a ir a subrayar aquellas ideas, aquellos factores pronósticos que a nosotros nos resulten más raros, nos resulte difícil identificar en el MIR, porque en una pregunta MIR, cuando uno tiene claros los conceptos, va a saber resolverlos, se lo haya estudiado o no. Entonces solamente debemos ir a subrayar aquellas cosas, aquellas ideas que nos llamen la atención y que no hubiéramos sido capaces de deducir. En esta pregunta, la opción falsa es la opción número 3. Antecedentes familiares de depresión. Otra cosa que hay que tener en cuenta en los factores de mal pronóstico de la esquizofrenia y de buen pronóstico es que hay que tener el concepto de que lo que nos están preguntando es, una vez que aparece sintomatología psicótica, sintomatología típica de la esquizofrenia, ¿qué puede hacernos tener buen pronóstico para sufrir una verdadera esquizofrenia y qué puede hacernos tener mal pronóstico para sufrir esta esquizofrenia? Es decir, el tener antecedentes familiares de depresión no es para nada un factor de riesgo para la esquizofrenia, sino al revés. Si yo tuviera sintomatología delirante, preferiría tener familiares que han tenido una depresión psicótica o que han tenido un trastorno bipolar con ideas delirantes. ¿Por qué? Pues porque el pronóstico de la esquizofrenia en general es mucho peor. Si mi padre ha sido un deprimido que ha tenido ideas delirantes, lo más probable es que mis síntomas delirantes sean igual que los de él y tiene mucho mejor pronóstico una depresión psicótica que una esquizofrenia con todos sus síntomas. Así como, por ejemplo, me estudiaría la presencia de factor estresante precipitante. Que haya un factor estresante precipitante puede parecer algo malo, hay algo que te provoca los síntomas, mal, pero a su vez es bueno tener algo que tratar. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad metabólica o incluso un tumor cerebral, pues puede ser muy malo para la vida del paciente, evidentemente, pero para la esquizofrenia eso tiene buen pronóstico, porque una vez curada la enfermedad, se resuelven los síntomas y el pronóstico de la esquizofrenia, por lo tanto, es bueno porque no va a haber tal esquizofrenia. Así pues, la ausencia de un factor estresante precipitante, los síntomas neurológicos presentes, el ser soltero y que haya un inicio progresivo, son síntomas de mal pronóstico en la esquizofrenia, mientras que los antecedentes familiares de depresión son síntomas de buen pronóstico. Como podéis ver en la tabla de factores de buen pronóstico, muchos de ellos son bastante lógicos, como por ejemplo la infancia normal o el buen nivel de introspección previos. Por ejemplo, a mí me llamaría la atención y subrayaría en mi manual solamente inicio brusco, porque me puede parecer que eso es algo grave y sin embargo no lo es, como ya he explicado, o por ejemplo la presencia de síntomas positivos mucho más que negativos. Esto que parece raro, porque los síntomas positivos son los que más llaman la atención, las ideas delirantes, las alteraciones de conducta, las alteraciones del lenguaje, son los que más llaman la atención, mientras que los síntomas negativos, como el aplanamiento afectivo, las dificultades para las relaciones sociales, las dificultades en la elaboración del lenguaje, son síntomas mucho menos llamativos, mucho menos evidentes. Sin embargo, los tratamientos mejoran mucho los síntomas positivos, mientras que los negativos van evolucionando a largo plazo y van haciendo que la persona quede mucho más residual. Es decir, que no se pueda desenvolver de manera normal y por lo tanto son los que van a marcar el pronóstico. Así pues, a mí me llamaría la atención y por eso subrayaría en mi libro, en mi tabla de síntomas de buen y mal pronóstico, los síntomas negativos como mal pronóstico y los síntomas positivos como buen pronóstico, algo que a priori me llamaría la atención. Y así debemos hacer con todos los síntomas. Por ejemplo, en la tabla de factores de mal pronóstico, lógicamente la mala adaptación escolar, el aislamiento social, la historia familiar de esquizofrenia o el escaso apoyo familiar
son cosas evidentes y que no debemos subrayar en el manual porque delante de una pregunta MIR vamos a ser capaces de responderlo. Mientras que, por ejemplo, como ya he dicho, el predominio de síntomas negativos es algo que a priori llama la atención y que yo subrayaría para en las sucesivas vueltas ir concretamente a estudiarme las cosas que me son más difíciles recordar.